Bienvenidos, tiempo de iniciar nuestra clase. Uno de los temas que son más demandantes, no tanto en el ámbito del conocimiento o de la percepción, sino a causa del ejemplo, de la conducta, de ser el modelo que la gran mayoría espera, y ese es el punto crítico. Así que esto solamente podremos lograrlo con la ayuda del Señor, y sean bienvenidos todos ustedes, los presenciales. Qué grato poder compartir con ustedes este tiempo. El desplazamiento en la ciudad no es tan fácil. Pareciera que ya estamos en Navidad con un incremento de tráfico increíble. Yo no sé de dónde están saliendo tantos vehículos, pero finalmente las calles están convirtiendo como si fueran los semáforos, como en arbolitos de Navidad, todas las luces blancas y rojas con ganas. Bien, a ustedes allá atrás o a través de los medios de comunicación, bienvenidos. Les saludamos con gozo y esperando de ustedes también sus aportaciones, comentarios y la gran oportunidad de compartir juntos el día de hoy. Nuestra aventura en realidad no va a ser en cuántos versículos llevamos, sino en lo que concierne al tipo de conducta que debemos nosotros mostrar y lo que esperan otros de nosotros. Es decir, tú y yo ejercemos una influencia sobre otras personas porque de una u otra manera nuestra vida, nuestra conducta les alcanza. Así que vamos a orar y te voy a invitar a que oremos para que el Espíritu Santo nos equipe para hacer este estudio, esa extensión donde el Señor nos aclare, nos revele, nos muestre qué es una de las grandes oportunidades para colocar nuestra vista, nuestra mente en el Señor. ¿Alguno de ustedes, por favor, dirija la oración, por favor? Padre, te agradecemos, Señor, mi Dios, la oportunidad que nos das de estar Sí, Señor. Nuevamente, Señor, mi Dios, escudriñando tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu, Señor, vivificando en cada uno de nosotros de acuerdo, Señor, a nuestra necesidad. Padre, equípanos, mi Dios, para poder ser tan eficaces, Señor, oh Padre, como tú lo esperas, mi Dios. Y bendice a nuestros hermanos que están del otro lado, Sí, Señor, Señor, de este medio de comunicación, Señor Padre. Y te damos la gloria y la honra, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. En el nombre Señor. de Jesús. Amén, amén. Es importante, así que abran su Biblia, por favor, en Tito. Estamos con Tito, recuerden, en el santo más pequeño de la Biblia, San Tito, en el capítulo 2, y encontramos ahora una serie de instrucciones haciendo énfasis en ciertos aspectos que nos conducen precisamente para desarrollar todas y cada una de las circunstancias que tenemos. Permíteme leer. Tenemos una... No, está bien. En la batería. Permíteme leer los versos 6 al 8. Así que si lo tenemos, permíteme... dame un segundito. Se supone que tenemos algo de pila aquí. No, sí tiene. Por eso te digo que le siga. Nada más deja que lo conecte. Ya, ahorita lo ves, mira. Teniendo un poquito de pila baja, así que es lo que vamos a... Un poco violento, pero ahora conéctalo a la... Así que cuestiones de en vivo todo. Así que vamos a esperar que continuemos en la misma senda. Bien, los versos que permíteme leer, dice el 6, exhorta asimismo a los jóvenes, sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras,
en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Ahora Pablo está, después de haber colocado una diversidad de instrucciones, se enfoca sobre un aspecto contundente y a la vez lo más trascendente en una congregación, que son los jóvenes. Y la verdad, una congregación que puede tener jóvenes y una sana doctrina tiene posibilidades ilimitadas no solo de permanecer a lo largo de los años, sino realizar una gran cantidad de condiciones para propiciar que el Evangelio se expanda como resultado de la fortaleza, del valor, de la intensidad de los jóvenes. Así que el tema de hoy que tenemos es el modelo. Porque recuerden, se habían introducido falsos maestros y deterioraron el concepto no solo de la sana doctrina, también estaban reduciendo a los modelos a seguir a lo que su entorno cultural, social, estaba propiciando una degradación moral, y estos modelos influyeron de tal manera que en ese ámbito de Creta, o recuerda la cultura griega, se incentivaba demasiado el aspecto sexual y moral. Bueno, para ellos era lo más natural, y por consiguiente una gran cantidad de violencia que se generaba en esos ámbitos. Así que ahora Pablo está colocando este contexto, y podemos tú y yo determinar que la calidad de nuestra vida, lo que tú y yo somos, lo que practicamos, tiene un alto grado de influencia sobre otras personas. Y a veces uno dice, pero yo no soy el pastor, yo no soy líder en la iglesia, pero como padres tienes una gran influencia sobre tus hijos. Eres el modelo, el próximo modelo que ellos tienen. Y a veces no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y ese es el gran conflicto, que en ocasiones los padres no se percatan que su estilo de vida, su conducta, es más impactante que las palabras que puedan colocar en sus hijos. Así que en cualquier lugar, si eres maestro de escuela, en donde tengas personas a tu alrededor, en tu ámbito laboral, tú eres una influencia. Y máxime cuando decimos, creo en el Señor, soy creyente, esto tendría que tener una gran armonía entre lo que predicamos y lo que hacemos, porque nuestra conducta va a ser demasiado impactante. De hecho, una gran mayoría han sido ganados. Sí, escucharon el mensaje de la palabra y esa produjo una semilla o una siembra, pero muchos se convirtieron como resultado de ver esa armonía de principios llevados a la práctica, y así prácticamente entonces se convirtieron. Y otro punto muy importante es que el liderazgo cristiano es muy demandante, es muy exigente. Por eso a veces me sorprende que muchos quieran ser pastores, que quieran llegar a una posición. Dices, si el Señor no te llama, si el Señor no te equipa, va a ser prácticamente, humanamente hablando, imposible de lograrse. Así que uno de los grandes temas que nosotros vamos a tocar hoy es el modelo. Lo que Pablo no solamente le dice a Tito, sino lo que prácticamente también a Timoteo, en ese ámbito, de esa esfera, le había dicho al respecto. Bien, así que empezamos con la primera parte. Lo que Pablo está escribiendo es acerca de el gran tesoro de la iglesia, los jóvenes y los niños. La vida de los adultos prácticamente ya la tenemos formada, ya tenemos un historial hecho, y nuestro tiempo no sabemos qué tan largo pueda ser. Pero en relación con los jóvenes, ellos están abriendo un amplio margen, tienen un abanico de posibilidades ilimitado, ellos están haciendo la historia, apenas están lanzándose a las grandes aventuras. Y esto precisamente es donde se requiere cómo conducirles ante una sociedad cada vez
más abierta, con un alto grado de degradación moral, donde se están propiciando lo que antes quizás no teníamos con mayor apertura, pero hoy prácticamente ya nada nos sorprende. A mí lo que sí me sorprendería es que el mundo se convirtiera, pero en realidad ya no tenemos tanto de qué sorprendernos. Y es que nos hemos venido, si no acostumbrando, sí a ver cada vez más esas propuestas donde atentan contra la vida, contra los principios, contra la fisiología humana, y te percatas que ya es cuestión de inclinaciones, deseos y no de biología, porque ese es un gran problema que se tiene. Así que vamos directo a lo que estamos teniendo. En la isla de Creta, griega, los jóvenes tenían un alto grado de conflictos, puesto que su entorno cada vez se ampliaba más, y máxime cuando los jóvenes llegan a una edad donde algunos que cruzamos hace poquito esa etapa, bueno, se siente uno valiente, fuerte, dispuesto a hacer todo, porque todo lo hacen por lo general, y entonces dices, todo mundo lo hace, yo también lo puedo hacer. Y esta era la gran tentación, el gran conflicto que los jóvenes estaban teniendo, no solo en Creta, también lo tenemos hoy, pero al ámbito por lo que Pablo le escribe, haciendo énfasis, es porque en la conducta era contraria a la palabra de Dios, contraria a la moral, contraria a las buenas costumbres, aunque para ellos era lo más normal cualquier práctica. Así que el aspecto central que Pablo está citando es cómo conducir a los jóvenes para que su vida no caiga en la tentación que el resto de los jóvenes estaban haciendo. Porque es como dicen hoy, todo el mundo lo hace, ¿yo por qué no? Entonces tenía que haber una directriz específica para señalarles no tanto el pecado, porque Pablo no está usando esa palabra, sino cómo ayudarles para corregir la senda y con la ayuda del Espíritu Santo poder ir eliminando día con día esas inclinaciones o esas tentaciones que estaban por ahí. ¿Y cuál era el énfasis primordial? Es, dice aquí el verso 6, a que sean prudentes. Esa palabra, prudente, significa tener una mente lúcida, es decir, poder analizar con claridad las circunstancias y determinar por voluntad propia mantener una postura definida. En otras palabras, era ser dueño de sí mismos, que esto es lo que el Señor nos ha enseñado a lo largo de los evangelios, que la mayor y más grande capacidad que un ser humano puede tener es cuando es dueño de sí mismo. Cuando bajo presión o bajo la adversidad o las circunstancias sabe cómo mantenerse prudente, cómo estar dentro del contexto de sus reacciones, que no lo superen, y las reacciones pueden ser perjudiciales antes que benéficas. Así que el reto para estos jóvenes era llevarlos a un punto donde ellos pudieran entender que las circunstancias de su entorno social, aunque los practicaran otros jóvenes, ellos deberían abstenerse de aquello porque era contrario a lo que deberían ser sus convicciones cristianas. Es como una gran mayoría, vámonos a vivir juntos. Dices, bueno, ¿qué? Dices, la mayoría lo practica. Por citar un ejemplo. O la siguiente, encuentros sexuales casuales, que es muy promovido por Hollywood y por las grandes telenovelas, que parece ser que es como una necesidad física en vez de lo más hermoso que Dios creó entre un hombre y una mujer para realizarse en el matrimonio. O sea, eso Pablo es lo que está diciendo. El énfasis de este texto para ayudar a los jóvenes es para tener un control en el ámbito moral, es decir, la virtud de mantenerse en ese contexto. Es como cuando estás en una consejería prematrimonial y uno de los aspectos que haces énfasis es que
¿por qué no vivir juntos antes del matrimonio? Y una de las cosas que tú puedes colocar ahí es que el mejor regalo que una mujer le puede dar a su esposo es haberse guardado, haberse reservado lo mejor que esa mujer puede tener para ese hombre que lo tenía. Y de igual manera el hombre, lo mejor que pudo haberle dado a su futura esposa es el haberse quedado sin ninguna experiencia previa para tener una relación ahí. ¿Sí? ¿Comentarios? Así que lo que Pablo está diciendo es lo que en toda sociedad es problemático. Cómo conducir a los jóvenes para no caer en esa tentación que siempre está latente. Hay un texto en el libro de Eclesiastés, capítulo 11, verso 10, si tú lo tienes. Eclesiastés 11, 10. Sí, por favor, quien lo tenga. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Wow. O sea, eso lo escribe Salomón. Y nos damos cuenta que pueden transcurrir 100, 500 años y pueden cambiar las fechas, pero la naturaleza humana es la misma. No es cuestión de cultura, posición geográfica, ni aún para ciertos contextos sociales. Esto implica que la naturaleza, la biología está ahí y debemos entonces saber cómo accionar. Y este es el conflicto, porque a veces no sabemos cómo conducir a los jóvenes por esa senda, porque a veces los temas o no se tratan o son muy impositivos, cuando en realidad lo que Pablo está enseñándole a Tito, también Tito era un hombre joven, y joven estamos hablando 40 años o un poco más a este respecto, pero la condición es que él tenía similares condiciones de estar soltero, y eso también era una identificación, esa era una identidad con los jóvenes. A veces me resulta difícil cuando vas a una reunión y dicen los pastores de jóvenes y los ves de 60 años. Ay, ¿pastores de jóvenes de 60 años o algo dices? No, o sea, no los descalifica la edad, pero son parámetros distintos. Hay una disparidad no solo de edades, sino de conceptos, de experiencias, de vivencias, de entorno, de palabras, de estudio, de conductas. O sea, y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Uno de los secretos en la vida cristiana o en la iglesia para propiciar que los jóvenes tengan identidad es pastores jóvenes o líderes de jóvenes con ya experiencia, casados, con una gran cantidad o de arraigos, se puede decir, de solidez cristiana, para poder entender, aconsejar y ser los modelos que estos jóvenes van a tener enfrente. Y esto era lo que estaba haciendo Tito ahora. Por eso mencioné que es una de las labores más arduas, más conflictivas. Porque no solo es conocer la palabra, predicarla, enseñarla correcta y apropiadamente, sino ahora viene el contexto de la vida cotidiana, cómo accionar. Porque a veces uno quisiera apretarle el cuello también a otras personas de lo mal que te tratan, pero no se trata de eso. Entonces tenemos que aprender algunas cosas. Bien, dice aquí el verso 6, exhorta, aunque esa palabra exhortar en griego tiene otra connotación que es paracaleo. Esa es amonestar, alentar. Y eso es precisamente lo que debemos hacer, aunque la palabra exhortar conlleva esta misma indicación, pero lo que está diciendo es que debe haber alguien para estar continuamente ayudando, apoyando, continuamente ir hacia adelante. Claro, cuando alguien después de 2 o 3 veces no entiende, pues tienes que exhortarlo, es obvio. Pero lo que está diciendo es que primeramente debe haber o debe existir
esa condición de alentarles a seguir adelante, a no renunciar, a no vivir conforme al modelo que el mundo tiene. Y eso es lo que le había pasado a la iglesia en Creta. No existía una diferenciación entre los que estaban en el mundo y los que estaban dentro de la iglesia. Lo que se practicaba afuera se practicaba dentro de la iglesia, entonces no había ninguna diferencia. Este era el conflicto. Recuerden, una de las condiciones de la falsa doctrina es que siempre conlleva, por lo general, un aspecto de inmoralidad. Siempre, por lo general, esto va a acontecer. Cuando una falsa doctrina es aceptada, tarde o temprano vamos a ver sus efectos. Y es la ausencia de una clara moral. Porque como todo es permitido, así es. ¿Bien? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Sí. Eso es algo que todos necesitamos con los jóvenes, alentarles. Vamos adelante. Y recuerden, la iglesia de Creta no había tenido, por lo que sabemos, la experiencia de haber tenido niños. Porque el mejor momento para instruir a los nuestros es cuando están niños. No tenemos ninguna fecha, no tenemos ningún antecedente de cuándo la iglesia se formó. Solo tenemos que probablemente inició en Pentecostés, y esos que estaban ahí presentes regresaron a su isla, Creta, y empezaron a compartir el evangelio, pero no había una iglesia establecida, no existía el orden apropiado. Así que algunos crecieron con una comunicación oral, verbal, pero no tenían una solidez para colocar la iglesia como nosotros hoy la conocemos. Pero sí, hoy tú y yo tenemos una gran cantidad de herramientas, y la primera es que como padres necesitamos invertir en nuestros hijos. Si nosotros no les propiciamos el ambiente para que ellos conozcan al Señor desde niños, van a suceder dos cosas. La primera, les estamos robando su futuro. Les estamos impidiendo que el día de mañana conozcan la verdad. Y la segunda, vamos a pagar un alto precio por tratar de que aún con ni todas nuestras lágrimas quizás nos puedan alcanzar. Es por eso que dice la Biblia, instruye al niño en su camino. ¿Ok? Entonces, aquí no tenemos el antecedente, pero Pablo se aboca a que Tito vea todo su panorama, y yo creo que debe haber tenido muchos jóvenes en la iglesia. Era alentarles de tal manera que ellos empezaran a practicar una vida más moral, y ese era el desafío, de hacerles ver que ellos fueron llamados a un nuevo nivel de vida, a un estilo de vida distinto. Como dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Lo que estaba diciendo es que cuando eres nacido de nuevo hay características ya emanadas del Espíritu, y entre ellas es eso, es vivir para agradar a Dios. Pero ahora parece que es contrario, porque muchos que están al frente parece que entre más modernizan su vocabulario, llaman palabras que no deben, cuando aquí dice que debe de haber seriedad y palabra sana y reprochable, dice. Exacto, exacto. Bien, vamos entonces al punto medular. Verso 7 dice: presentándote, hablándole a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. ¿Qué está diciendo ahora? Después de concluir todas las instrucciones debidas para los jóvenes, ahora Pablo se dirige hacia el pastor, el líder que momentáneamente había sido colocado con una autoridad delegada para llevar el orden, para enriquecer la iglesia con la enseñanza, con la doctrina, pero sobre todo con el modelo a seguir.
Así que la palabra que tenemos aquí, ejemplo, es una palabra que en griego dice tupos, que significa ejemplo, figura, modelo. Y esa palabra es derivada, o la palabra que hoy tenemos derivada es tipo. Nosotros de ahí tomamos la palabra tipo, es decir, la figura que puede enmarcar en su propio aspecto cotidiano la predicación y la práctica. Como dijeran hoy algunos jóvenes, no hay coherencia entre el video y el audio. Y debe haber una armonía, porque precisamente este es el punto focal que tenemos. El Señor Jesús dijo siempre que lo imitaran a Él. Nosotros tomamos como modelo principal al Señor Jesús, pero los modelos que vienen a nuestro alrededor van a dejar impresa una huella o van a colocar algo en nosotros, o simplemente al observar su vida y su conducta nos vamos a identificar con ellos o vamos a hacer lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque creemos que es lo correcto, lo agradable, puesto que si ellos conocen la verdad, deben vivir de acuerdo a esa verdad y por lo tanto entonces todas las cosas son así. Pero lamentablemente esto es cada vez más confuso. Hace 2 semanas una iglesia en Nueva York, una mega iglesia de famosos cantantes, despidieron al pastor, un pastor muy joven, con una gran cantidad de tatuajes, con un alto grado de liberalidad, y lo entrevistaron y él dijo: no tiene ningún problema. El tener relaciones con alguien no tiene ningún conflicto, porque es parte de la naturaleza humana. Y esto es algo que nosotros necesitamos darnos cuenta. Es crítico que en la iglesia cada vez nos vamos asemejando al mundo en ese contexto. Ahora, no quiere decir que no exista algún conflicto, siempre hay y siempre lo habrá, pero no debería tener este exceso de escándalos en el contexto de inmoralidad en el liderazgo de la iglesia, puesto que es precisamente para lo que fueron llamados. Esto no implica que no haya tentaciones, que no haya un conflicto, que no haya inclinaciones, pero con la ayuda del Señor y con una buena conducta, con una disciplina, eso es algo que debemos La carne superar. siempre aflora, pastor. La carne, Ahí está recuerden, siempre. la carne no fue redimida. La carne continúa ejerciendo su influencia. Y en la medida en que le vas cediendo autoridad por la falta de oración, por la falta de compromiso, por la ausencia de comunión con Dios, puedes tú ser muy religioso, puedes tú ser un buen cantante, tú puedes ser un buen predicador, pero eso no implica que la carne esté bajo control. Y ese es el aspecto primordial. Por eso Tito requería estar alerta, como Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Ese es un aspecto que nosotros necesitamos aprender a ser disciplinados, transparentes. Porque nadie estamos exentos. Nadie, eso es algo que siempre lo reitero. Nadie estamos exentos. La gran diferencia será en una vida comprometida, dedicada para hacer de la voluntad de Dios tu prioridad. Eso es algo que debe acontecer. Pero, ¿cómo le dice? Preséntate como modelo en todo. En todo. Fíjate, a mí me impacta en todo. Porque precisamente está hablando en cada aspecto de nuestra vida. No dice únicamente en la iglesia. No habla solamente cuando estás con creyentes. Está mencionando que en cualquier lugar donde tú vayas, e independientemente de tus actividades, si todavía
laboras o estás dentro de un contexto social, dice ahí donde estés, o cuando hagas cualquier cosa, debes mostrar lo que eres. Eso es importante. ¿Sí? En todo debemos hacer, y eso es difícil. Primera Timoteo 4:12, si lo tienen, por favor. Y es que la verdad, el liderazgo es muy demandante, porque no solo es preparar un sermón, no solo es estudiar, no solo es conocer la doctrina, tienes que vivir lo que practicas o lo que predicas. Tienes que caminar de acuerdo y en armonía con lo que se enseña. ¿Sí? 1 Timoteo 4:12, por favor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Wow. Es la misma instrucción prácticamente a Timoteo, en otras palabras. No solo es para el liderazgo, aunque es un requerimiento ineludible, pero esta carta no solo es pastoral, es para todo creyente, mujeres como hombres. Es para todo aquel que camina con el Señor y desea vivir para agradarle. Entonces tenemos que aprender que esto es parte de nuestra vida. Los aspectos morales deben ser importantes porque es cuestión del ministerio de carácter. Por ejemplo, hemos visto que hay abogados en este ámbito político que se nos ha estado hoy en nuestro país con mucha intensidad. Abogados con un alto grado de efectividad, con una gran capacidad y pueden ser tal vez los mejores abogados, pero con una vida de miseria, reprobada, con hogares destrozados, con reputaciones críticas, y es algo que ellos pueden vivir con eso, pero un ministro no puede vivir de esa manera. Un ministro debe vivir en la senda de la obediencia, siempre mostrando, no una hipocresía, pero mostrando la realidad de lo que Dios está haciendo en ellos. Hemos hablado que el ministerio no es ser perfecto, pero hemos dicho que el Señor es quien equipa, prepara para ir cada día a ser depurado y seguir mostrándole al mundo que la respuesta es Dios. Así que Tito no la tenía fácil. Estaba enclavado en un ambiente de una degradación moral increíble. Al igual que Timoteo, en su soltería tenía tentaciones al por mayor. Pero ellos requerían reconocer que estaban siendo llamados a ser el modelo a seguir. Y es que las personas siempre, por lo general, admiramos a alguien, observamos y tomamos de alguien lo mejor y quisiéramos en ocasiones ser algo de lo que ellos son. Y eso es lo que se imprime en nuestra vida. Cuando Pablo está mencionando acerca del ejemplo, es como colocar una impresión o una huella tan profunda de la cual no puedes retirar. Es como si dijeras, cuando alguien sufre una herida y le hacen una operación, puede sanar de la operación, sale con vida, pero habrá una cicatriz por el resto de sus días como un permanente recordatorio de lo que un día fue y de lo que aconteció. ¿No? Lo que le dolió. Lo que dolió. Eso es algo que debemos tener. Bien, así que la conducta que nosotros tenemos confirmará la sana doctrina. O la sana doctrina propiciará una conducta apropiada. Recuerden, no hay una división. Cuando se predica la sana doctrina, va a producir creyentes o va a conducirlos como a ti y a mí en una senda donde no somos perfectos, pero cada día anhelamos vivir para agradar a Dios, superando nuestras inclinaciones, cambiando hábitos, tratando de superar ciertos momentos críticos, con la ayuda de Dios venciendo tentaciones para hacer lo mejor y darle lo mejor a nuestro Dios. Nos guardamos para Dios, en otras palabras. Nos conservamos para Él. Porque sabemos que hoy somos templos del Espíritu Santo. Él vive en nosotros.
y por lo tanto queremos vivir para Él, ¿sí? Así que la doctrina o la sana doctrina, cuando hablamos de sana doctrina estamos hablando lo que se enseña, pero también el contenido y lo que produce la sana doctrina. Ese es el fundamento principal cuando hablamos de sana doctrina. Y ejemplos de una mala enseñanza la tenemos en todos los medios siempre. Máxime cuando un ministro, aunque no sea un portador de sana doctrina, pero siempre los medios van a hacer leña cuando un pastor o alguien sale en un ámbito público con un alto grado de dificultad moral, aunque no sea lo correcto. Para nosotros es nomás la evidencia. La doctrina que no concuerda con la veracidad de la palabra de Dios solo será tarde o temprano un pretexto para llegar a un destino crítico. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Bien? Así que entonces vamos adelante. Verso 7 dice: preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando, fíjense bien, lo que él está diciendo Pablo es que la enseñanza va a producir dos cosas. Una es integridad. Y eso es algo primeramente en los ministros. Debe haber integridad. Esta palabra, integridad, significa incorruptibilidad. Es decir, la decisión de una persona es: me corrompo o con la ayuda de Dios me abstengo. A mí me sorprende, la verdad me sorprende, cómo hace unos días me di cuenta de un político aquí en nuestro país, que es director de una de las agencias contra el lavado de dinero. Me di cuenta que cuando estaba el sexenio pasado, se abstuvo de participar en el ambiente de corrupción. Cuando no pudieron comprarlo, lo despidieron. Y todavía en la última reunión le llevaron una maleta con una gran cantidad para que él guardara silencio. Pero él prefirió sufrir la humillación, decidió abstenerse de participar con ellos y mejor también aceptó el despido con las peores palabras para hundirlo. Tú dices, ¿cómo? Es raro, pero todavía puede haber quien tenga integridad. Y hoy está en esa posición precisamente porque no fue susceptible de ser corrupto. Así que, de igual manera, para un líder, cuando habla de integridad, está colocando Pablo el énfasis que van a ser, no deberían ser cuestionables sus intereses por el cual está sirviendo. Deberá servir únicamente por una pureza de sus motivos. Y eso es algo que cuando estás en el seminario o en clases ministeriales te preguntan: ¿por qué quieres ser pastor? ¿Por qué quieres ser líder? Y ahí surgen una gran cantidad de cosas. Algunos dicen: bueno, es que me permitirá tener una buena vida. Otros me van a permitir estar ahí influyendo en ellos. No voy a tener que preocuparme por trabajar, puesto que la iglesia me va a sostener. Y ¿cómo? Como si no fuera trabajo. O sea, surgen una gran cantidad de motivos cuando estás hablando al respecto. Porque algunos lo toman como una profesión. Y no les va a importar la integridad, porque si tu corazón no es recto con Dios, esto va a ser algo que se va a vivir. ¿Sí? ¿Comentarios? Yo creo, pastor, que aunque no seamos líderes en una congregación, yo creo que todos nos deberíamos de sentir responsables. Ajá. Porque no sabemos a quién estamos impactando. Exacto. Así es. Y más aún cuando saben o que eres cristiano. Sí. Porque
Si de por sí te pones y luego con la familia te pones en la lupa cuando dices, me convertí. Exactamente, tú dices, pero a veces algunos dicen, esa persona influyó en mi conversión. Sin haberle dicho No, y nada. sin habernos dado Sí. cuenta. A mí en la planta me pasó un día con un muchacho que iba al centro Ajá. con los hermanos del centro, y a él le tocó ver cuando llegué a la iglesia. Y esto es cuando nos empezó a ir Gaby. Y de repente ella me dice, hermano, ¿no te acuerdas de mí? Y yo así, no, pues no. No, pues ella me sí, con el pastor Luis, y que tú vas. No, yo no conozco ningún Luis, le digo, me estás confundiendo. Y ya me platicó del centro, me dice, yo me acuerdo cuando tú empezaste a ir tú solo con tu mamá, y ya después empezó a ir tu esposa, y tu esposa bien seria. Y ya al rato Y yo no de sabía. mala gana. y de mala gana, y la metías a ¿No se rastras. acuerdan de eso, pastor? Ay, así Sí. arrastras y lo La- que le hablabas lo más Ajá. bonito, así, ay, ándale, Y princesita. sí, ella me dice, ya ni Lula metía de las greñas. No, no sé. ¿No? Y ellos, sin nosotros darnos cuenta, ellos vieron ese Fueron proceso, o sea, ustedes. ellos vieron ese proceso, y ahorita él es padrastro de mi empleado. Wow. Y él, o sea, es esa parte en donde él se queda tranquilo, o sea, de que sabe con quién está trabajando su hijo, y es un ejemplo, pues, para él. O sea, y no nos dimos, la realidad es que nunca nos dimos cuenta que fuera a llegar eso a aquellos lados. Claro. Ahora, hablando para quienes están en la posición de liderazgo, para algunos viene la tentación de utilizar esa posición para sus propios intereses. Y eso es algo crítico. Eso es donde nosotros también, como ovejas, necesitamos analizar, como dice la palabra, considerar la fe, la conducta de sus pastores. O sea, no somos ovejas ciegas, no somos ovejas ignorantes. Hay una correspondencia en la responsabilidad de la iglesia, del pastorado, del liderazgo con los miembros de la iglesia. Y tenemos que ser analíticos en este contexto. No significa que vamos a ver pura perfección, no. Lo que está diciendo es que hay una armonía en su predicación y en su vida que realmente revelan que sus principios cristianos están por encima de cualquier situación. Es algo que tenemos que darnos cuenta. Por eso la tentación del liderazgo en ocasiones va a manifestar lo que ya hay en su corazón. Algunos, cuando van a ser colocados en esa posición, al principio tratan de ocultar, y en ocasiones lo disfrazan bien, lo que verdaderamente está ahí. Pero cuando llega el tiempo, como dice la palabra, tiempo y ocasión, van a mostrar lo que hay dentro del corazón de las personas. No va a ser la posición, como dicen, es que el dinero lo cambió. No, ya dentro de esa persona, en su corazón existía esa conducta. Solo el dinero fue el vehículo para revelar lo que verdaderamente estaba ahí. Es como cuando laboramos, ¿no? En mi trabajo en la empresa, le conferías a alguien un puesto de autoridad, y resulta que se volvía rudo, crítico y con una gran cantidad de egoísmo. Egocentrismo. Y eso no era porque lo proveyó el ámbito laboral, el puesto, sino porque todo eso había en su corazón y solo faltaba el escenario en donde brotar todo lo que estaba ahí. Eso es algo que debemos tener cuidado. Bien, el otro punto que debe conllevar el ejemplo, cuando hablamos de seriedad, ya lo habíamos hablado anteriormente, no es estar serios y con la cara larga, sino hablando de madurez, de evidenciar que hay una relación correcta, que tú brillas como resultado de lo que eres en el Señor. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Eso. Por lo tanto, dice el verso 7, mostrando integridad y seriedad. Verso 8, dice, Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. aquí tenemos que hacer un énfasis. Esta palabra, como dice aquí palabra, está hablando de logos, es decir, está hablando
de la conversación cotidiana que nosotros tenemos en nuestro entorno. Por eso también a Timoteo, Pablo le dice que ninguna palabra torpe salga de tus labios. Un modelo, un ejemplo, un tipo de figura no debe alternar una mala conversación, ni utilizar palabras soeces, ni utilizar palabras que el mundo practica. En algunos momentos, en algunos lugares me ha tocado ver, cuando vas a alguna reunión o cuando hay unos jóvenes, su lenguaje parece de granja. Puro ganado. ¿Sí? Dices, ¿cómo? O sea, no que me espante, pero aún en algunos líderes las escuchas y dices, no me digas. Sí. ¿Verdad? No me digas, o sea, Lo preocupante no es que las ovejas hablen así, sino no, que o sea, el líder. tú no puedes evitar que las personas hablen como quieran, pero tú sí eres responsable de lo que hablas. Entonces debes tener cuidado, porque eso también precisamente es el modelo que vas a implantar a las personas a tu alrededor. En el libro de Santiago dice que de una fuente no puede brotar agua dulce y agua salada. No puedes decir bendiciones y tampoco maldiciones por la misma boca. Es como cuando estábamos pequeños y se utilizaba una frase cuando decían, ay, cuando alguien decía malas palabras, las señoras decían, ay, hijo, con esa boquita comes. ¿No? O sea, ese es el punto. El modelo debe tener cuidado de sus palabras. No quiere decir que no se enoje, no significa que no pueda levantar la voz, no estamos hablando de eso. Está mencionando explícitamente que las palabras son un vehículo de comunicación con un alto grado de impacto, porque hay palabras cuando tú ya las declaras no las puedes tomar, no las puedes retroceder. Cuando dices una palabra inapropiada, incorrecta o hiriente, va a penetrar más profundo que una espada. Así que no solo está hablando de malas palabras, hablando de palabras soeces, está hablando de una palabra o un vocabulario que siempre pueda ser tan agresiva como el gobernador que tenemos. Por lo general, todas sus palabras van con un alto grado de odio, con de amargura, con una imposición increíble y sin importar a quién le duela. Así que Pablo le está diciendo a Tito, tienes o debes tener mucho cuidado con tu conversación. Fue enviado porque Pablo sabía que Tito tenía la capacidad para desarrollar esa labor, pero era necesario reiterarle una vez más que cuando estás en un ambiente donde todo es permitido, si tú no tienes cuidado de ti mismo, puedes también empezar a propiciar las mismas cosas. En otro lugar, Pablo escribe y dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto no es una inspiración del Espíritu Santo. Esta es una palabra que un poeta de su tiempo declaró, pero es una realidad. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tú te reúnes con personas que solo hablan de ganado, tarde o temprano tú también te vas a montar en un animal de esos. Tarde o temprano eso va a suceder. Así que debes tener mucho cuidado. ¿Por qué? Mencioné el otro aspecto, que las palabras hirientes o las palabras rudas, duras también, no van en armonía con la palabra que uno diga, te estoy exhortando. No, la exhortación es con amor. Y el propósito de la exhortación es para reconvenir, alentar, transformar, atraer. Esa es la gran diferencia. Aparte de que es el único músculo que cuesta trabajo. Como dice Santiago, quien domine la lengua ya ganó. Pero ¿quién no falla? Todos fallamos. Todos fallamos. Pero dentro de nuestro contexto de ser dueños de nosotros mismos, necesitamos aprender a guardar nuestras palabras para no herir, para no dañar, ni tampoco para tener una práctica de palabras como el mundo lo dice.
Imagínate que el pastor, en un momento dado estamos en una reunión y se le salgan 2 o 3 y todo el mundo, pastor, entonces quiere decir que sí podemos nosotros sí lo mismo. Y son movidos a hacerlo al cuadrado. Exacto. O más. ¿Va? Entonces, es algo que debemos tener en cuenta. ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Estamos bien en este contexto? Sí, pastor. Así que, palabra sana. Esto es algo, ¿sí? Está hablando de comunicación. Cuando ya hemos aprendido, miren, el Señor Jesús, ¿con quién convivía? Tenía su círculo íntimo, pero cuando lo invitaban, iba a comer, bebía y se sentaba, pero nunca fue contaminado por ese ambiente. Nunca. ¿Pero para qué iba? Porque algunos dicen, ¿qué tiene? El Señor iba a las fiestas. El Señor iba a las fiestas para ver si tocaba, alcanzaba y ganaba a otros. ¿Ok? O sea, ¿es malo una fiesta? No, ese no es el punto. Estamos hablando de lo que nuestras conversaciones, nuestro vocabulario, debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Sí? ¿Vamos bien? Es importante porque si tú les dices a los del norte, allá se hablan una gran cantidad de palabras abundantes. Pero ¿eso qué significa? Cuando nacemos de nuevo, el Señor está proveyéndonos un nuevo lenguaje. Nomás debemos tener cuidado. Mira, es como cuando vas a otro país y nuestro idioma español es el mejor que tenemos. Es el mejor que hay. Que el de España y Argentina. Bueno, no vamos a criticar a nadie. Pero vas a otro país y donde hemos estado, en algún otro país, me han dicho, oye, pero aquí no puedes decir algunas cosas. Y digo, ¿cómo qué cosas? Mi lenguaje que conoces, me has oído por mucho tiempo o por años, mi lenguaje lleva o conlleva ese tipo de palabras o inclinaciones. No, pues ni me digas. ¿Por qué? Porque mi conversación es así, pero de hecho, cuando voy a otro país o estamos en otro lugar, siempre, por lo general, mi esposa y yo decimos, las palabras que nosotros vamos a utilizar son las que utilizamos en la iglesia. Es un lenguaje que es apropiado, acorde y en armonía con la palabra de Dios. Y si hay una palabra que les resulte un poco ofensiva o con otro significado, por favor, perdóname. Pero este es lo mejor que nosotros tenemos. Eso es algo que se hace. ¿Sí? Porque es parte. Y sí te equivocas, pero tú dices, esto es lo mejor que hacemos. ¿Sí? Sigue aquí entonces, dice aquí, palabra sana e irreprochable. Wow. Esto es algo que nosotros tenemos a veces como muy perfecta. Lo que está diciendo es que nadie tenga nada que argumentar en contra. O sea que la palabra, la conducta deben tener un alto grado de armonía para que no se tenga un dedo señalando, para que no se tenga una palabra y decir, es que predicas una cosa y vives otra. ¿No? Eso es lo que está diciendo. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, hay otro punto, dice aquí, el verso 8, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir. Aquí es algo muy importante, no solo para ti, para mí, como creyentes de la iglesia, sino también para el liderazgo. La crítica es una constante. Muchos líderes tienen un gran problema porque siempre quieren saber que hablan de ellos. ¿Qué me importa? O sea, no me preocupa en el contexto de tener más atención de lo que debo, porque mi preocupación es más qué piensa Dios de mí que lo que piensa la iglesia. Porque si agrado a Dios, puedo agradar a otros, pero si no los agrado no es porque mi conducta sea errónea, sino es porque no es más bien porque ellos no la aprueban. Es muy distinto.
Pero hay quienes están y tienen sus, como dijeran, sus antenas en la iglesia. Cuando escuches algo de mí, dímelo. ¿Qué están hablando? ¿Qué están diciendo? Así que la crítica siempre será una realidad que en todo lugar se va a escuchar, en cualquier ámbito, aún en tu esfera laboral, en tu esfera estudiantil, en cualquier ámbito, siempre es algo que es parte de la naturaleza humana. No podemos evitar que hablen de nosotros. No podemos evitar que ellos comenten cosas, pero lo que sí tenemos nosotros por herramientas es que es muy distinto cuando ellos hablan algo y pueden probar lo que dicen. Es muy diferente. Por eso no me preocupa. Hablaban del Señor Jesús y nunca reclamó. Nunca fue y dijo, a ver qué están diciendo. No. Es muy distinto cuando las personas pueden decir de liderazgo lo que quieran, pero si no lo prueban, eso implica que siempre están en la mentira. Siempre. Así que, y los digo porque ustedes y yo como miembros de la congregación, en donde quiera, ay, este hermano o esta hermana, y yo sabía de él, o sabía de su pasado, o es esto, y dices, ¿cómo? ¿Sabes qué? Eso es un punto que debemos recordar. Sí, mi mamá me lo advirtió. Debemos recordar, no podemos evitar que las personas hablen. No puedes evitarlo. Son libres de decir y hacer. Vivimos en una democracia. Pero a veces su libertad de su imaginación exagera. Ese es el punto crítico. Por eso mencioné, si no son capaces de probar lo que dicen, Así es. Pues que hablen. Que digan. ¿tú crees que la gran mayoría dicen, para mí que el pastor cuando se va de vacaciones se va con el dinero de la iglesia? Ahí lo gasta. O sea, son comentarios en todo lugar. Pero son comentarios malintencionados porque, pues si lo analizo, pues obvio que se va con el dinero. Pues claro, o el sea, pastor está para la iglesia y y lo nosotros peor es que- estamos para el pastor. Lo peor es entonces- que a veces quien lo dice ni siquiera da. Ese es otro. o sea, No, sí da. Lata y problema. Así que, No es cierto, yo no ¿cómo sé nada de podemos contrarrestar estas condiciones? Pablo aquí le dice a Timoteo cómo puede hacerlo. Sí, por- Dice, si tienes un vocabulario sano y si eres irreprochable, entonces no habrá que hablar en contra tuya. En otras palabras, si nosotros nos comportamos apropiadamente como es digno del Señor y tratamos de vivir de una manera cada vez más apegada a su palabra, no vamos a ser muy aplaudidos por muchos, pero será un problema de ellos porque nosotros estamos caminando en lo recto, en lo apropiado, en lo que Dios avala, y entonces cuando estas personas se colocan como la oposición para tratar de culpar, condenar, reprochar, no van a encontrar un elemento que pueda hacerlo. Pueden hablar si estamos feos, si estamos lo que quieran, pero no van a tener un argumento para reprocharnos que no estamos viviendo de acuerdo a lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Comentarios? Nada, pastor, vamos atrasados a una clase. Esta la hubiera tomado el martes pasado. Bueno, es un día a la vez, recuerden, estamos aprendiendo un día a la vez. Pero eso es, por eso estoy haciendo énfasis para todos. Toda tu vida, Ay, pobrecita. toda tu vida, Ay, Dori. la crítica va a ser una constante, recuérdala. Siempre. Toda tu vida. Y entonces debemos aprender a vivir con esa carga. Pero no debemos darle la importancia que la gente le da. Pero sí llega un punto, un momento en el que tienes que poner un alto o simple y sencillamente dejar que la situación... ¿De qué te defiendes? Si tú les das importancia, ellos van a tener más oportunidades de hablar. Si no tienen un elemento que sean capaces de probar, como para confrontarte y decir, ok, pastor, mira, aquí Vengo dice
que tenemos esto en tu contra y lo podemos probar. Ah, pues vámonos sentando. Y al final todo cae por su propio peso. Claro. Decía mi mamá, la mentira tiene patas cortas, así que aguas. Así que no tiene caso desgastarte porque será una cuestión interminable. Solo va a producirte enojo, úlceras, divisiones y traerás Ándale. un ánimo terrible. Y dedicarle tiempo a otra cosa y Es no a como la- dijeran los que hacen los negocios, ¿cómo invertirle dinero bueno al malo? Exacto. ¿Cómo invertirle buen tiempo al malo? O sea, no tiene caso. Por eso dice la Biblia, no reprendas al necio en su necedad. Exacto. Ni darle la importancia. Eso es algo que debemos tener. Cuando dice la Biblia, cuando hay algo contra tu hermano, entonces debe haber testigos. Como lo vimos en Timoteo, contra un anciano no recibas acusaciones, a menos que se tengan 3 testigos que cada uno no se pusieron de acuerdo, fueron testigos del hecho. Y de esa manera entonces aporten las pruebas para esa situación. Por eso está ahí la dinámica de cómo hacer las cosas. Por lo tanto, nosotros sustraernos de entrar en ese conflicto de dime y te diré y sigamos adelante. Eso va a ser una distracción terrible que te va a desgastar. Ni para qué invertirlo. Así que si dicen algo de ti, Pues que del Señor Jesús hablaron, de todos hablaron, ¿por qué no van a hablar de nosotros? Es más como esa famosa frase de Don Quijote de la Mancha, cuando iba con Sancho Panza. Iban caminando y repentinamente Sancho Panza le dice, maestro, ¿no tienes cuidado? ¿De qué? Porque vienen tras nosotros. Era porque los perros estaban ladrando. Ah, dice, qué bueno. Eso significa que seguimos caminando. Si los perros ladran, quiere decir que seguimos en la línea, que seguimos trabajando. Sí, nosotros. Si siguen hablando, pues qué bueno, porque seguimos nosotros estando ahí. Y eso le gustaría a la gran mayoría de políticos y de artistas, porque a ellos les gusta vivir de lo que dice la gente, ¿no? Del chisme. Bien. Ok, 2 cosas. La meta entonces, ¿cuál es? Para concluir, la meta del verso 8 es no proporcionar elementos que sean capaces de traer una argumentación en contra. Es como si alguien roba, hablando de un liderazgo, pide dinero, hace mal uso de él y se tienen las pruebas, ¿cómo no puedes tener un argumento en contra? ¿Sí? Pero hay también 2 cosas que podemos hacer. Primero, cuando habla de la sana doctrina, habla de la recepción de ese mensaje y de cómo quienes moldearon nuestra vida fueron los modelos que experimentaron ese poder de la palabra y trascendió. En Efesios 2:20 es donde Pablo escribe al respecto. O sea, Tito, al igual que Timoteo, vivieron con el mejor maestro terrenal que se pudo haber tenido. Caminaron con él, aprendieron del mejor maestro. Pero debo decirte también algo que es importante. No es tener el mejor maestro, es aprender a vivir de acuerdo a los principios que emanan de la palabra. Pero ese modelo va a ser muy importante, va a ser una gran influencia. Pero no es cuestión de tener el mejor maestro. La iglesia de Corinto tenía el mejor predicador, el mejor maestro, a Pablo, y vivían de una manera totalmente opuesta. Ser mejor alumno. Demas caminó con Pablo por mucho tiempo, fue parte de su equipo de trabajo y finalmente lo abandonó por amar al mundo. O sea, eso es algo importante. Efesios 2:20, por favor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aprendiendo del fundamento. El Señor Jesús le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, ¿recuerda? Tito ya no tenía a Jesús, el modelo físico. Él aprendió de lo que Jesús imprimió en sus apóstoles, en este caso Pablo.
Y ahora Pablo se convertía en el modelo inmediato porque era el que físicamente podían constatar de la veracidad del maestro que es Jesús. El elemento físico era la evidencia contundente que era realidad, lo que el poder de la resurrección, lo que es la palabra de Dios. Por eso ellos eran agentes, comunicadores de un mensaje poderoso de transformación. Y eso es lo que Tito estaba haciendo ahora. Bien, la otra para salir, la conducta. Nosotros somos lo que creemos o hacemos lo que creemos. Y nuestra conducta debe ser, ahora sí que, la evidencia externa de nuestras convicciones. La conducta será lo que calle la boca de la gran mayoría de los opositores, porque recuerden, la oposición será siempre. Y la oposición buscará el más mínimo detalle, tratará de hacer un gran escándalo de algo insignificante. Pero cuando caminamos en una conducta valorada, medida y a la luz de nuestros principios y valores, y podemos movernos en cualquier ámbito, estaremos dando los menos recursos posibles para que los opositores entren en nuestra contra. Pero hay algo que debo mencionar para concluir. Dentro de la iglesia hay algo que es crítico y me cuesta mucho trabajo convivir con eso: la falta de perdón. Hay muchos en la iglesia con una gran cantidad de amargura, de rechazo, de dolor, porque no son capaces de perdonar. Cuando Dios nos perdona, Dios nos da una lección que nosotros podemos y tenemos la posibilidad o la capacidad de perdonar y olvidar. Pero muchos confunden perdonar y recordar continuamente, cuando perdonar es olvidar. Y nosotros tenemos que caminar, porque cuando alguien en una posición de liderazgo por una u otra razón falla, muchos se vuelven los peores jueces, inflexibles. Cuando dice Efesios 6:1 que el que se ha tomado una falta a los espirituales hay que ¿qué? Restaurarle. Y eso es algo que necesitamos ustedes y yo aprender. No es señalar, no es condenar. Nos debe doler su situación, entender que lo que están pasando, y aunque no estemos de acuerdo, orar que Dios los levante, y en lo posible que no penetre a lo profundo de nuestro corazón. Perdonar, eso es algo que tenemos que hacer. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Comentarios? Si nos preguntáramos cada que no queremos perdonar a alguien, nos preguntáramos, ¿qué me perdonó Dios? Sí. Yo creo que Por eso dicen, perdónanos como también nosotros perdonamos. Entonces imagínate lo que estamos diciendo. Si damos un perdón a medias y decimos, perdónanos como también nosotros perdonamos, entonces también recibiríamos la media, medio perdón. Y eso lo menciono porque hay personas que en algún momento dado podemos fallar. Pero entonces Dios sí perdona, la iglesia no. No entiendo. Y es perdonar sin esperar algo de la otra parte. Así es. O sea, es perdonar, es olvidar y es seguir adelante y es seguir con el mismo trato, con el mismo amor, con la misma misericordia, sin importar si la otra, en este caso el líder, perdona o no perdona la situación. No debería haber de nuestra parte ninguna condición para otorgar un perdón. No debería, no debería. El principio ya Dios lo estableció. Si hay arrepentimiento y se aparta, Dios lo perdona. ¿Por qué nosotros no? Ese es el gran problema. Y muchos se abstienen de acudir a la iglesia, se abstienen de tener relación con ese líder o con quien haya llegado a esa falta, porque no pueden perdonar. Pues simple y sencillamente es una situación o hasta imaginaria o nada más de No, estamos hablando de una falta, que aconteció una falta. La hizo. Pero ¿cuál es el punto? Él va a pagar las consecuencias. Exacto.
él va a enfrentar su presente y va a enfrentar su futuro. Como dice el libro de Proverbios, hay faltas que no van a ser olvidadas, pero eso no significa que no se tenga un perdón. El perdón, yo puedo reconocer algunas faltas en alguien de que yo admiré, respeté, o respeto todavía. Y el hecho de que llegara a una situación en su vida no implica que para mí esté descalificado. Contrario, Señor, orando, restaura, fortalece, y dentro de mi corazón no hay nada que pueda colocar algún obstáculo para su restauración en lo absoluto. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Está bien? Concluimos entonces dando gracias a Dios. Y recuerden, el que Dios llama, Dios equipa. No es nuestra habilidad, no es nuestra cultura. No se trata de si eres un buen psicólogo, si eres un buen psiquiatra, no. Se trata primero del llamado y posteriormente de la llenura del Espíritu Santo. Así que vamos a orar y dar gracias. Padre, te damos gracias por el tesoro precioso que tú nos has conferido con los jóvenes y niños en la iglesia. Gracias por los hermanos que ya tenemos otra edad, Señor, que hemos cruzado la juventud, pero que continuamos fervientes, sirviéndote, Señor, adelante de darte lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestras fuerzas, hasta el último momento, servirte con todo, Señor. Ayúdanos para alentar y fortalecer a nuestros jóvenes a continuar caminando contigo, a involucrarse día con día en buscarte y sobre todo en servirte, Señor. Padre, gracias por alentarnos el día de hoy y decirnos que el modelo al cual nosotros seguimos eres tú, Jesús. Tú eres quien hizo las huellas en las que debemos pisar, en la senda que tú colocaste para movernos en ella. Gracias, porque aun cuando te criticaron, nunca entraste en conflicto. Cuando te descalificaron, nunca renunciaste. Ayúdanos a continuar en esa senda ascendente y solo en el poder de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, Dios los bendiga.